Philippe Renaud, en su libro 10 nuevas competencias para enseñar, dice que nadie que tema por su seguridad, su integridad personal o por sus bienes puede aprender con tranquilidad. Que ningún niño que en la escuela sea maltratado, discriminado o excluido estará en condiciones de aprender. Al decir esto, el autor nos convoca a los educadores a construir un clima en el aula y en la escuela favorable para el aprendizaje. Desde esta misma perspectiva, el programa Escuela Segura ha desarrollado un conjunto de estrategias y recursos para apoyar a los directores, a los docentes y a las comunidades escolares a consolidarse como espacios seguros. Uno de estos recursos lo constituyen las guías para fortalecer la seguridad escolar. Para conocer estos materiales, sus características, contenidos, me acompaña la maestra Silvia Conde, quien es especialista en formación ciudadana y autora de estas guías. Silvia, bienvenida. Hola Griselda, gracias. Me gustaría que para iniciar este análisis sobre las guías de seguridad escolar, escucháramos la opinión de otro experto, es decir, de un director que nos hablará de cómo se enfrenta día a día a las escuelas el problema de la seguridad escolar. Vamos a verlo. Principalmente sería la delincuencia que se ha multiplicado demasiado. Entonces, dentro de este tema, la drogadicción es un problema muy grave que tienen los jóvenes. ¿De qué manera hemos influido como escuela o influyen las escuelas tratando de hacer ambientes protectores, de que los jóvenes sepan cuál es lo que les conviene, qué es lo bueno, qué es lo malo, sepan protegerse y sepan decir que no? ¿Cómo ha influido en el trabajo cotidiano en la escuela? Las ausencias de los muchachos perjudican mucho el avance en su aprendizaje. Tenemos muchas veces ausentismo y inclusive a veces hasta niños o jóvenes que ya no asisten a las escuelas por este problema. Claro que lo puede atender. Somos el factor principal que va a generar el cambio para que los jóvenes tengan una vida más productiva, evitando todos estos riesgos como son drogas, delincuencia. Nosotros somos el factor que va a cambiar todo en los jóvenes. De nosotros, como institución, como docentes, depende que los jóvenes tengan todas las armas necesarias para que tengan ambientes protectores y sepan cuidarse ante situaciones de riesgo. Como un elemento fundamental para el desarrollo de conciencia en los niños de su cuidado y protección. Estas guías mantienen unos elementos interesantes para que el niño desarrolle la manera de cuidarse a sí mismo, ya sea en institución, ya sea en su casa, ya sea en lugares públicos. Sí he observado cambios. En los principales aspectos es el manejo que ellos tienen ya de la terminología de escuela segura. Cualquier cosa la relacionan, sus actitudes son diferentes, ellos mismos proponen soluciones a los diferentes conflictos y nos dan pauta a decir que sí, que han cambiado, que esto nos ayuda y nos sirve para el desenvolvimiento de la vida misma. Las guías para fortalecer la seguridad escolar están dirigidas a los diferentes actores de la comunidad, directores, docentes, familias y alumnos. En el programa Escuela Segura, cuando estábamos intentando diseñar materiales que atendieran a las necesidades de las escuelas, revisamos esas problemáticas que, a decir de los maestros, de los padres de familia, están afectando el aprendizaje de los alumnos. Entonces se desarrollaron un material para cada actor. Silvia, ¿por qué es importante que los maestros, los directores y los alumnos tengan herramientas cada uno para atender riesgos?
Bueno, fundamentalmente yo diría que la educación en su conjunto pues es una tarea compartida. No podríamos entender la formación integral con la responsabilidad de un solo actor. Entonces, por eso las guías tienen que ser en esta misma lógica, es decir, todos al mismo tiempo vamos a trabajar juntos por la seguridad escolar, por prevenir, por proteger, por equilibrar. Pero resulta que nos damos cuenta, a lo largo de varios años de trabajar con estos temas, que hay distintas preocupaciones y distintas necesidades formativas. Como madre de familia, yo tengo un acercamiento y una preocupación hacia las drogas, hacia las adicciones, distinta de la que tengo como maestra, ¿no? Entonces necesito, en el rol que estoy jugando, tener herramientas conceptuales, tener herramientas prácticas para prevenir y para proteger. Entonces, la idea fundamental en el trabajo con las guías, al hacer al mismo tiempo guías para maestros, para directores, para padres de familia y para el alumnado, es que se despliegue una estrategia integral, pero diversificada. Es decir, en un lenguaje propio para cada actor, atendiendo a sus preocupaciones. Por ejemplo, a los maestros quizá les preocupará el tema de la violencia, fundamentalmente por la disciplina o por el logro educativo, pero al alumno que está sufriendo el bullying le preocupa de otra manera. Para sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, como decías en la introducción, o sea, para poder estar en la clase tranquilo, ¿no? Claro, y poder aprender. Claro. Sí, y una cosa importante de estos materiales es que intentan, creo yo, centrarse en la corresponsabilidad, es decir, reconocer que los riesgos que enfrentan las escuelas, las sociedades en general, no pueden ser atendidas solamente con la intervención de los directivos o de los docentes por separado o de los padres por sí mismos, ¿no? Se tendría que convocar a todos para que participaran, se hicieran cargo de este problema que en muchas ocasiones es mucho más complejo de lo que podríamos resolver desde la escuela y que cada uno aportara desde su función, desde las actividades que realiza, a la tarea de la seguridad escolar. Y este tema de la corresponsabilidad se ve muy claro en las buenas prácticas, aún en las situaciones más difíciles, en las situaciones de extrema violencia, como las que viven en algunas comunidades de nuestro país. Cuando existe esa corresponsabilidad, ese espíritu de unidad, estos problemas se pueden enfrentar, no te digo que sin dificultades, porque es un tema difícil, pero salen adelante, y salen adelante sobre todo con esta idea de protegernos como persona, porque eso es una constante también en las guías. El tema de seguridad escolar no es un tema de bardas o de limpiar la escuela de los malos alumnos, que esa es una gran tentación, sino el tema de seguridad escolar es fundamentalmente proteger a la persona para que esté en condiciones de aprender. Claro. Este tema de la protección es fundamental. Vamos a ir a ver una cápsula con datos sobre las principales situaciones de riesgo que enfrentan los niños y adolescentes y regresamos a seguir platicando sobre esto. El informe del Estado Mundial de la Infancia 2011, elaborado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, revela que 1 de cada 5 adolescentes en el mundo no está en la escuela. Esto representa un total de casi 71 millones de jóvenes sin educación. Un tercio de los adolescentes que acuden a la escuela están todavía matriculados en los cursos de enseñanza primaria y millones no realizan la transición a la enseñanza secundaria. Según datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, en México, 29.4% de la población de 12 a 17 años de edad está fuera de la escuela. Asimismo, el informe de UNICEF demuestra que la violencia, el abuso y la explotación hacia los niños se intensifican durante la adolescencia. En especial, se les obliga a los varones a participar en los conflictos o a trabajar en condiciones peligrosas, afectando gravemente sus posibilidades de completar su educación. Además, millones de adolescentes se encuentran en conflicto con la ley, mientras que a otros se les niega el derecho a la protección. De acuerdo al estudio Disciplina, Violencia y Consumo de Sustancias Adictivas en Escuelas Primarias y Secundarias de México 2007 del INEE,
el 17 y 14% de los estudiantes encuestados, de primaria y secundaria respectivamente, declaró haber recibido golpes de sus mismos compañeros dentro de la escuela. Los datos en la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 revelan que los jóvenes entre 12 y 17 años tienen más probabilidad de usar drogas cuando están expuestos a la oportunidad y de progresar hacia la dependencia cuando han usado drogas. Igualmente, muestra que las generaciones actuales tienen mayor accesibilidad a las drogas, mayor consumo y un índice de dependencia más alto. Así, por ejemplo, los adolescentes inician el consumo de tabaco a los 13.7 años y la edad de inicio de consumo de drogas es antes de los 18 años. Por otra parte, el estudio Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en la Ciudad de México 2009 revela que 27.3% de los estudiantes de secundaria reportó haber iniciado el consumo de tabaco a los 10 años, el 46.7% entre los 11 y 12 años y el 25.4% entre los 13 y 14 años. El enfoque de riesgo-protección que está presente y muy explícito en las guías nos invita a que como escuela vayamos identificando qué nos pone en riesgo y vayamos desarrollando estrategias para disminuir eso que nos pone en riesgo, es decir, si hay violencia estructural, si hay violencia en la comunidad, si en la escuela, si en la familia tenemos una percepción baja del riesgo del consumo de alcohol o del tabaco, eso es un riesgo, ¿no? Nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad y lo que tendríamos que hacer es disminuir esos factores de riesgo y fortalecer eso que nos protege frente a estos problemas, como podrían ser las habilidades sociales, ¿no? La toma de decisiones, el juicio crítico, la asertividad. Y la ventaja que tenemos, Gris, es que estas guías constituyen un complemento al trabajo docente. Es decir, todo esto que has dicho respecto de las habilidades sociales y las competencias para el autocuidado, forman parte del currículum, forman parte del programa de formación cívica y ética de manera muy específica, pero también están en educación física y también están en tutoría, y es decir, están dentro del campo formativo en ciencias. Este campo formativo para el desarrollo personal y la convivencia marca claramente la necesidad de fortalecer en el alumnado esas habilidades sociales, esas habilidades para la autoprotección, porque, como decíamos antes, los niños y las niñas tienen derecho a la protección, pero también necesitan aprender a cuidarse. Y el enseñar a cuidarse a un niño o a una niña, pues forma parte de la obligación de protegerlos. Entonces, no se trata de agregarle trabajo al maestro, sino de dotarle de herramientas para que pueda hacer de mejor manera aquello que ya está establecido en el programa. Claro. Por ejemplo, en las guías de alumnos hay una sección, la recuerdo, que dice se vincula con formación cívica y ética o con historia, incluso con matemáticas. Creemos que el currículo de la educación básica ya de por sí está suficientemente dotado, ¿no?, de estas perspectivas de las necesidades de aprendizaje de los alumnos, y las guías están plenamente compenetradas con el currículo, son congruentes con el enfoque de enseñanza en la educación básica, y hay unas claras referencias en las guías de alumnos y en las guías de docentes a lo que aprenden los alumnos cotidianamente en la escuela, ¿no? Ahora, en ese sentido, yo me preguntaría, ¿cuál es el aporte de las guías si ya está en el currículo? Está en el currículo, claro. Y bueno, yo misma me respondo, que esto tiene que ver con una cuestión de conciencia, una cuestión de claridad respecto del futuro, el futuro inmediato. Porque sabemos desde hace varios años, sentimos, hay una percepción de que los valores se están perdiendo, de que es cada vez más difícil convivir con los demás. Entonces, tendríamos que establecer una escuela diferente, una escuela que no se conforme con ver cómo se derrumba el entorno, que no se conforme con ver el abandono en el que están algunos niños,
o la desesperación de algunos maestros ante un trabajo que parece no rendir frutos, porque trabajan y como dicen los maestros, lo que hacemos aquí en las pocas horas que tenemos... Se destruye en la casa, en la televisión. Claro, entonces esa sensación de no avanzar va calando hondo en el bienestar profesional y por supuesto que disminuye el ánimo para seguir haciendo las cosas diferentes o las cosas bien. Entonces las guías van orientadas en ese sentido, en cómo dar un nuevo impulso a muchas iniciativas que ya se están trabajando, pero como organizarlas y dirigirlas, ¿no? Claro, como darle un espacio especial para abordar estos temas que además existen, ¿no? Y que los confronta y que en algunos momentos dificulta el trabajo que realizan. O sea, la enseñanza de las matemáticas, como decíamos al principio, ¿no? Si no hay un clima suficientemente armónico, de respeto, si los niños tienen miedo de preguntar por temor a las burlas, ¿cómo podrían aprender? Sí, creo que es una invitación esta a el compromiso de los docentes por hacer un alto, reflexionar sobre estas problemáticas e incluso aprovecharlas para formar integralmente a los alumnos, ¿no? Esas cosas que viven los niños en sus casas, en sus comunidades, pueden ser objeto de reflexión ética en la escuela. Claro, ¿no? es como traer el tema a la escuela y traerlo de manera integral. ¿Qué te parece si vamos a ver otra cápsula en donde los distintos actores del proceso educativo nos comentan cómo han trabajado con las guías? Serpientes y escaleras porque me ayuda a cuidarme, a no subir al extraño ni recibir cosas de ellos. Es la actividad que me quiero mucho porque me enseña a valorarme y a cuidarme tal y como soy. Escudo protector personal porque me enseña a protegerme a mí mismo y así mismo enseñaré a los más pequeños. Donde vemos unas señales, debemos, por ejemplo, si hay una calavera, esa botella no la debemos de tomar. Cómo cuidarme a mí mismo y sobre todo a mi familia, como no dar datos a extraños. Si una persona rara me mira, llamar inmediatamente a mis padres. Controlar mis emociones, respetar sobre todo y también que aparte de los derechos tenemos obligaciones. He aprendido que tengo que respetarme y no dejarme llevar por las malas influencias. Hace unos días me estaban diciendo de cosas en la calle y yo no les hice caso y mejor me metí a mi casa. Cuando hay una señal de piso resbaloso, no corremos en esa zona. Un día estaba jugando enfrente de mi casa con mi primo y entonces un carro raro se acercó y nos ofreció un dulce. Entonces yo acudí a mis padres y cuando llegué el carro ya se había ido. He puesto en práctica la comunicación con mi hijo por los problemas que hay en la calle, de drogadicción y de alcoholismo que hay. Una de las que estoy más así enfocada es respecto a la beca que dicen que tenemos que escribir una carta de recomendación, porque para mí yo creo que una de las cosas más importantes es reforzar el autoestima, primero de nosotros y después de nuestros hijos, porque pues nosotros somos el ejemplo a seguir de ellos. Muy enfocadas a los verdaderos problemas que estamos viviendo como sociedad, como familia, y creo que es parte de aquí de la familia que haya una sociedad más responsable, con menos delincuencia. Sí me gustaría que lo difundieran un poquito más, ¿no? Apoyando un poco más, invitando más a los padres de familia, a lo mejor de algún modo presionarlos un poquito más. Pues a mí me parecen muy correctos porque ahí puedo seguir la guía y de las debilidades que tengo como familia, para tener una familia segura en mi hogar. Los temas son fantásticos y espero y invito a todos los padres de familia que tengan en su escuela este programa, que lo lleven a cabo porque evitaríamos menos violencia y menos rebeldía de nuestros hijos.
acabamos de ver en la cápsula algunos testimonios de madres de familia y de alumnos que ya están trabajando con las guías en sus escuelas. De hecho, a nuestras espaldas está un grupo de la escuela primaria Belisario Domínguez que está realizando una actividad que está en la guía de tercero y cuarto, que se llama Me Valoro y Aprendo a Cuidarme. Es un juego tradicional de serpientes y escaleras, pero el énfasis de este juego está en la percepción del riesgo. La idea es que los alumnos identifiquen las situaciones que están en las imágenes y puedan identificar qué consecuencia podría tener para ellos estar en una situación similar, ¿no? Además del trabajo que ya se está realizando con la guía de alumnos, las escuelas ya también están revisando sus guías para las familias y dada la cantidad de trabajo que tienen las escuelas, necesitan pensar en estrategias muy focalizadas para aprovechar y darle un uso adecuado a estos materiales y sacarles el mayor provecho. Claro. Concretamente para el trabajo con la guía de familias, lo que han realizado algunas escuelas es, por ejemplo, en las reuniones bimestrales en las que se convoca a los padres para las sesiones de entrega de calificaciones, se revisan algunas de las actividades de la guía de familias, el escudo protector, el trabajo sobre los riesgos relacionados con la sexualidad, los estilos de vida saludable, etcétera. Esa es una estrategia que ha funcionado en algunas escuelas porque ya es la sesión a la cual están convocados los padres de familia, pueden tener una gran audiencia y con ellos trabajar estas guías, ¿no? Y como veíamos al principio, las guías están estrechamente articuladas, claro, y quien, digamos, si esto es como una orquesta, quien dirige la orquesta obviamente es el director. Claro. Por eso en la guía del director se puede encontrar dos pautas muy importantes para trabajar con las otras guías. La primera pauta tiene que ver con la guía de padres de familia, que la has mencionado. Se propone una secuencia de 10 sesiones de trabajo para quienes quieran optar por esta modalidad de trabajo, claro, porque otras escuelas han optado por otras modalidades, por ejemplo, dar las guías a manera de autoestudio y después recuperar algunas de las reflexiones o pedir a los padres de familia que hagan ciertas tareas, porque el énfasis está en recordarles a los padres la obligación que tienen con sus hijos, ¿no? Exacto. Finalmente, exacto, y dotarles de herramientas. Otras escuelas, promovidas justamente por este liderazgo del director, han generado otras estrategias. Por ejemplo, en este pequeño grupo de padres de familia que siempre es quien asiste a la escuela, por más que llamemos a todos los demás, bueno, son ellos o ellas quienes se convierten en monitores y trabajan con sus vecinas, con sus amigas, con otras madres que forman parte de su red social. Pero eso es parte del trabajo del director, o sea, definir cuál es la mejor estrategia para involucrar a las familias. Dentro de la guía del director también hay pautas muy puntuales para trabajar sesiones de trabajo colegiado, digamos, en 3 momentos. Primero, la prevención. La escuela lo primero que tiene que hacer es identificar los riesgos, las fortalezas y desplegar como todo un plan para la prevención de riesgos. La segunda gran tarea sería la protección, porque prevengo, pero a veces, por más que prevenga, ya está el riesgo ahí, claro, encima. ¿Qué hago en una situación de bullying? ¿Qué hago en una situación de narcomenudeo? ¿Hasta dónde llego como escuela? ¿Hasta dónde tengo que vincularme con otras instituciones? Bueno, es tarea del director generar esa sinergia y esa articulación institucional. Y el otro paso es equilibrar. Sí. Si tenemos alumnos o padres de familia e incluso maestros que han sufrido una situación grave de riesgo, o aunque no sea muy grave, pero que la sienta con un gran impacto, el director también tiene que desplegar una serie de estrategias junto con su colectivo para proteger y para lograr un equilibrio emocional, un equilibrio psicológico, es decir... Sin ponerse en riesgo también ellos. Claro, ¿no? Sin ponerse en riesgo, pero que le permita a todo el mundo seguir funcionando, ¿no? Entonces, en la guía del director encontrarán básicamente estrategias y herramientas para el trabajo colegiado. En la guía del maestro, ya para ir cerrando,
encontrarán un amplio abanico de sugerencias de trabajo, algunas de ellas estrechamente relacionadas con los planes de estudio y que pueden directamente servir casi como secuencia didáctica para abordar un contenido. Claro. Otras más estarán en relación con las familias y en este sentido pues será como el papel del maestro como articulador justamente de todos los esfuerzos. Y las últimas son para su propio bienestar profesional, ¿no? Claro. Entonces, en la guía del maestro encontrarán los docentes ese tipo de herramientas. También encontrarán en la guía de los docentes, finalmente, no quería irme sin decir esto, una agenda mínima de trabajo con las familias, ¿no? Cómo los docentes podrían ser esos actores que convoquen a las familias a trabajar juntos en la prevención de riesgos. Pues, sin más, vamos a ir a una cápsula. Los vamos a dejar con el testimonio de directores que ya están trabajando con estos materiales y quienes les dirán desde la realidad cotidiana de las escuelas cómo podrían utilizar estos materiales, convocar a los diferentes actores a trabajar por la seguridad escolar. Los invitamos a que revisen las guías en la página web del programa Escuela Segura, están en electrónico y seguramente las que ya llegaron a sus escuelas, conocerlas y aprovecharlas. Pues yo les diría a todos los maestros y directores y supervisores que es una buena herramienta de trabajo, que las actividades que se han planteado ahí tiene mucho que ver, como por ejemplo los escudos protectores de las propias familias, para poder enseñar a nuestros chicos a tener seguridad, tanto en la calle como en la escuela, hasta en la misma familia. Entonces yo les diría que aprovechen el material de Escuela Segura, porque es una buena herramienta de trabajo. Philippe Renaud, en su libro 10 nuevas competencias para enseñar, dice que nadie que tema por su seguridad, su integridad personal o por sus bienes puede aprender con tranquilidad. Que ningún niño que en la escuela sea maltratado, discriminado o excluido estará en condiciones de aprender. Al decir esto, el autor nos convoca a los educadores. Conviene qué es lo bueno, qué es lo malo, sepan protegerse y sepan decir que no. ¿Cómo ha influido en el trabajo cotidiano en la escuela? Las ausencias de los muchachos perjudican mucho el avance en su aprendizaje. Tenemos muchas veces ausentismo y inclusive a veces hasta niños o jóvenes que ya no asisten a las escuelas por este problema. Claro que lo puede atender. Somos el factor principal que va a generar el cambio para que los jóvenes tengan una vida más productiva, evitando todos estos riesgos como son drogas, delincuencia. Nosotros somos el factor que va... Las guías de seguridad escolar, escucháramos la opinión de otro experto, es decir, de un director que nos hablará de cómo se enfrenta día a día a las escuelas el problema de la seguridad escolar. Vamos a verlo. Principalmente sería la delincuencia que se ha multiplicado demasiado. Entonces, dentro de este tema,
la drogadicción es un problema muy grave que tienen los jóvenes. ¿De qué manera hemos influido como escuela o influyen las escuelas tratando de hacer ambientes protectores, de que los jóvenes sepan cuál es lo que les... A construir un clima en el aula y en la escuela favorable para el aprendizaje. Desde esta misma perspectiva, el programa Escuela Segura ha desarrollado un conjunto de estrategias y recursos para apoyar a los directores, a los docentes y a las comunidades escolares a consolidarse como espacios seguros. Uno de estos recursos lo constituyen las guías para fortalecer la seguridad escolar. Para conocer estos materiales, sus características, contenidos, me acompaña la maestra Silvia Conde, quien es especialista en formación ciudadana y autora de estas guías. Silvia, bienvenida. Hola Griselda, gracias. Me gustaría que para iniciar este análisis sobre a cambiar todo en los jóvenes. De nosotros, como institución, como docentes, depende que los jóvenes tengan todas las armas necesarias para que tengan ambientes protectores y sepan cuidarse ante situaciones de riesgo. Como un elemento fundamental para el desarrollo de conciencia en los niños de su cuidado y protección. Estas guías mantienen unos elementos interesantes para que el niño desarrolle la manera de cuidarse a sí mismo, ya sea